Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos nuevamente a esta emisión de tu canal Recupera tu Poder. Hoy quiero platicar contigo la forma como se van desarrollando nuestras emociones y qué función tienen en tu vida. Vamos a empezar con un principio que decía Freud y decía: todos buscamos el placer y queremos evitar el dolor. A final de cuentas, esa es la finalidad de todo ser humano, lograr su felicidad. Y esta felicidad se va a lograr en la medida en que consigamos el placer y evitemos el dolor. Entendido el placer desde una perspectiva sana, buena, no un hedonismo ni un sobrepasarse o una hipersensibilidad con el placer. Logramos la felicidad al encontrar el placer y al evitar el dolor, porque el placer lo vamos a percibir como un bien, ¿sí? Mientras que el dolor lo vamos a percibir como un mal. Y si nos damos cuenta en todos los sentidos, esta va a ser la finalidad de todo ser humano: buscar el bien y evitar el mal. Y así nos vamos a desarrollar durante nuestra vida. ¿Cuál va a ser la función de las emociones en este aspecto? Respecto a un bien, puede ser un bien presente, es decir, este bien lo obtengo. Cuando yo tengo un bien, va a venir una emoción. Una emoción va a ser una energía que se mueve dentro de mí ante la situación que estoy viviendo. Si yo estoy poseyendo un bien, la emoción que va a venir aquí va a ser la alegría, ¿sí? Entonces viene una emoción que me demuestra que estoy siendo satisfecho en una necesidad que tenga. Pero si este bien está ausente, quiere decir que este bien no lo tengo o lo estoy perdiendo, entonces la emoción que viene va a ser la tristeza. Son dos emociones diferentes que se presentan en dos situaciones diferentes respecto a algún bien, si lo tengo o si lo carezco. Respecto al mal puede suceder exactamente lo mismo. Este mal puede estar presente. Si este mal está presente, entonces lo que voy a tener es una de dos emociones: o enojo o miedo, ¿sí? Enojo cuando sé que de alguna manera puedo enfrentar ese mal que estoy teniendo en ese momento, o miedo cuando dudo de poder enfrentarlo. Pero va a ser dos emociones que se presentan cuando hay un mal. Cuando este mal está ausente, se está yendo o no tengo este mal, entonces la emoción que viene es la alegría, ¿sí? Entonces, en este caso, el mal ausente es como si yo tuviera un bien, lo voy a gozar. Y estas van a ser las 4 emociones primarias con las que cuento para vivir mi vida. Alegría, cuando tengo algún bien; tristeza, cuando estoy perdiendo un bien; enojo o miedo, cuando estoy enfrentando un mal; o alegría, cuando me estoy despidiendo de un mal. Son las 4 emociones primarias: la alegría, la tristeza, el enojo y el miedo. ¿Qué función tienen estas emociones? Cada una de estas emociones te va a mandar un mensaje doble y además te va a proporcionar una energía. Toda emoción es energía pura, por eso la vas a sentir en alguna parte de tu cuerpo. La alegría la sentimos muchas veces en el pecho y se irradia hacia todo el cuerpo. La tristeza también se siente en el pecho y se siente como una presión. El enojo lo puedes sentir en el estómago o en las manos, y el miedo lo puedes sentir en las piernas, porque es energía. Entonces, cuando tú vives una experiencia, viene la emoción, te va a mandar un mensaje doble para que utilices esa energía que te está generando. Cuando hay alegría, va a venir un mensaje doble: disfruta y despide. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tienes algo bueno, la necesidad que tú tienes en ese momento es de disfrutar eso que tú estás teniendo en ese momento. Sin embargo, va a haber un momento donde te vas a despedir de ello. Por eso esta emoción te va a mandar ese mensaje de despedida también.
Tienes que disfrutarlo porque en algún momento esto se va a terminar. Todos los bienes en este mundo son perecederos, son para disfrutarlos y en algún momento para despedirlos. Y ese va a ser el mensaje de la alegría. Disfruta, disfruta lo que tienes y estás listo para despedir. ¿Sí? En el caso de la tristeza, el mensaje doble que viene es recupera, es cuando tú estás teniendo la pérdida de algo bueno. Entonces, ante la sensación de una pérdida, lo que necesitas hacer es aplicar tu energía para recuperarlo. Pero en el caso de no poder recuperar ese bien, entonces tendrás que despedir. Primero lucha por recuperar y si no se logra, lucha por despedir. Y va a ser el mensaje que te mande la tristeza y te va a generar energía para hacer una de estas dos cosas. Y en el tercer de los casos, ante el mal presente, el enojo y el miedo. En el enojo y el miedo, tú estás presente a un objeto de alto riesgo, peligroso u hostil. Y entonces el mensaje en los dos va a ser los mismos. Enfrenta o huye. Son los mensajes que vas a recibir en el enojo y el miedo. Esa energía que tú tienes es para que enfrentes a ese objeto que estás percibiendo como negativo, hostil y peligroso. Si no lo puedes enfrentar o no tienes posibilidades de vencer, entonces tendrás que huir. Así es como van a fluir nuestras emociones. Ante el mal ausente, decíamos, viene la alegría. Disfruta la ausencia del mal que no está en ese momento, que en el fondo va a ser algo bueno para ti. Así van a fluir nuestras emociones. Quiere decir que las emociones muchas veces no van a depender de la realidad que tú estás viviendo, sino cómo la estás percibiendo. Va a haber cosas que percibas como buenas y cosas que percibas como malas, mientras que otras personas las pueden percibir a la inversa. Y por eso estas personas generan emociones distintas. Depende mucho de lo que tú percibas como bueno o malo, lo que va a generar estas emociones. Por eso es importante que analices tu entorno, empezando desde tu propia capacidad que tienes para vivir tu propia vida. El punto clave es la imagen que tienes de ti mismo. Esa es la principal imagen y la que va a determinar cómo percibas la realidad, como buena o como mala. No te pierdas nuestros siguientes videos, vamos a seguir platicando sobre las emociones y cómo estas emociones que se llaman primarias se convierten en emociones secundarias y se vuelven totalmente destructivas. Muchas gracias por acompañarnos, sigue acompañándonos. Platicaba contigo de cómo se originan las emociones y te comentaba que toda emoción es energía, energía pura. Todas las emociones van a ser energía, por eso van a instalarse en alguna parte de tu cuerpo. La tristeza, te decía, se siente en el pecho, el miedo se siente en las piernas, el coraje, el enojo se siente en el estómago, en los puños, porque es energía. Cada una de estas emociones es energía y como tal va a tener un lugar donde instalarse en tu cuerpo. Y comentábamos que cada una de estas emociones tiene una función y te decía cómo se originan estas emociones y que podemos hablar de 4 emociones primarias o 4 emociones básicas, que son la alegría, la tristeza, el enojo y el miedo. Como estas emociones son energía, se van a procesar en tu cuerpo. Si son emociones como la alegría, entonces esta emoción va a ser de energía fluida, energía expansiva. Te sientes alegre y hasta suspiras, tu cuerpo se expande, sientes una sensación de fluidez. Pero tienes otras emociones como la tristeza o el enojo o el miedo, son emociones contractivas. Se va a tensar hasta tu cuerpo, esta energía está contraída. Entonces estas emociones van a manejar energía literalmente, pero esta energía necesita procesarse y necesita salir. Estas emociones tienen una función en tu vida, las vas a utilizar y se van a retirar. Sin embargo, sucede que nosotros, los seres humanos, muchas veces tendemos a ser retentivos, es decir, a retener las cosas. En lugar de soltarlas y dejarlas fluir, las guardamos. Y no importa que las cosas sean buenas, las cosas que se retienen y se estancan
pueden generarte muchos problemas. Estas emociones que decimos son energía, tú las retienes y se van a guardar inclusive en tu cuerpo, van a estar retenidas. Y estas emociones que llamamos primarias, las vamos a llamar secundarias porque son emociones ya retenidas. Es una emoción que cumplió su función y a pesar de cumplir su función, continúa retenida en tu mente y en tu cuerpo. Y entonces, vamos a decir que cuando la alegría es retenida en tu mente y en tu cuerpo, se va a convertir en manía. Va a ser una alegría exagerada e irrazonable. Entonces, esta emoción de la manía es cuando tienes mucha felicidad, pero no hay un sustento real para ser feliz. Inclusive pueden estar sucediendo cosas negativas si tú guardas una felicidad que no tiene relación con el contexto que estás viviendo. Nosotros que vimos la película del Guasón, podemos darnos cuenta de cómo se vive una manía. Un personaje que sin una razón suficiente para ser feliz, siente alegría y genera esa sonrisa hasta maníaca. Bueno, la tristeza. La tristeza decíamos que es cuando tú tienes la sensación de pérdida de algo valioso. Esta tristeza, si tú la retienes, decíamos que la tristeza te iba a impelir a que recuperaras lo perdido o a que despidieras eso. Pero si no recuperas o no despides, entonces esa tristeza se va a quedar guardada, retenida y se va a convertir en depresión. Entonces una depresión es una tristeza retenida. No recuperaste algo que percibías que ibas a perder y tampoco lo despediste. Cuando el enojo se queda atorado y se queda atorado en tu cuerpo, este enojo se convierte en resentimiento u odio. Un resentimiento y un odio es un enojo no bien procesado, se guarda. Y por último, el miedo lo vas a convertir en ansiedad, angustia. Y también la puedes convertir en una fobia. Entonces tenemos que estas emociones primarias que decíamos alguna vez que son emociones sanas y además son necesarias en tu vida, por retenerlas y no procesarlas adecuadamente, las vas a convertir en verdaderos saboteadores de tu salud mental y tu salud física, porque es energía literalmente retenida en tu cuerpo. Y esto es lo que va a causar gran parte de tus enfermedades, tus dolencias y todos esos síntomas que tienes en tu cuerpo. Bueno, no todos esos síntomas, dije algunos, ¿verdad? Pero va a ser esa la relación entre tus emociones y tu cuerpo. Cuando estas emociones, que son sanas, no las procesas adecuadamente, las vas a convertir en emociones atoradas, emociones concentradas de energía, que se van a convertir, a final de cuentas, en una enfermedad en tu cuerpo. Ya alguna vez en algún video platicaremos sobre estas enfermedades, cómo están relacionadas con cada una de estas emociones, pero no dejes de seguirnos. Soy Bruno Gómez. Gracias por acompañarnos. ¿Con qué emoción aprendiste a sentirte vivo? ¿Con qué emoción aprendiste a sentirte viva? Es una pregunta fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Desde que nosotros estamos en el vientre materno, estamos recibiendo información de todo tipo. Información conceptual, información emocional, y lo vamos guardando en nuestra mente y en nuestro corazón. Todo esto que vamos recibiendo del mundo, lo vamos transformando en emociones, en esos sentimientos y emociones que nosotros vamos manifestando durante toda nuestra vida. Sin embargo, desde pequeños nosotros vivimos en los ambientes que nos despiertan ciertas emociones. Cuando nuestro cerebro recibe esta información y genera estas emociones, va realizando conexiones neuronales que se van fortaleciendo con el tiempo. Y entonces si yo me fui desenvolviendo en una familia donde había angustia, había tensión, había presión, había sensaciones depredatorias, cualquier cosa que yo hiciera iba a ser castigada, aprendo a casarme con la angustia. Esa es la emoción con la que aprendo a sentirme vivo.
El problema en esta vida es que estas emociones con las que nos casamos son las que vamos a llevar toda nuestra vida y vamos a buscar las personas, los contextos, los escenarios que nos estén generando esa emoción. Porque dentro de nuestro cerebro ya se hicieron las conexiones neuronales que nos hacen sentir vivos con esa emoción. Asociamos nuestra existencia con esa emoción y mientras más tiempo lo vivamos, esas conexiones se hacen más fuertes. Por eso a veces vemos personas que tienen relaciones tóxicas y no las sueltan y se nos hace inconcebible ver cómo estas personas, a pesar de ser tan lastimadas en estas relaciones, continúan con estas relaciones. En el fondo, esa es la situación. Aprendieron a sentirse vivos con las emociones que les están haciendo sentir estas relaciones. Recuérdalo siempre, te vas a casar con quien te siga diciendo lo que necesitas seguir escuchando. Bien lo decía Humberto Eco, el cerebro trabaja con lo que le es familiar. Y si desde pequeño te fue familiar un ambiente angustiante, de tensión y depresión, de grande vas a seguir buscando estos ambientes. Lo importante es detener tu vida, empezar a checar qué emociones son con las que te has casado, con qué emociones te has sentido vivo y saber que todo esto lo puedes cambiar. Aprender a vivir una vida de manera diferente, darte cuenta que hay un mundo mucho más vasto de emociones, de experiencias y de cosas enriquecedoras en tu vida que te pueden hacer sentir vivo. Recupera tu poder. Ese es el punto importante. Tú tienes la capacidad de cambiar esta realidad, pero toma tu decisión. Muchas gracias por acompañarnos en este tu canal. No olvides suscribirte, comparte esta información, a alguien le puede ser de mucha utilidad. No olvides darle clic a la campanita para las notificaciones. Síguenos acompañando. Muchas gracias.